Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes en los diferentes países donde, pues, por estos medios podemos llegar el día de hoy. Y no solo eso, sino también a todos los que viven por acá. Bienvenidos. Siempre es una bendición poder compartir lo poquito que podamos saber acerca de la Biblia y esperando, por supuesto, que de una u otra manera pueda ser de fortaleza, de bendición, de esperanza, de mensaje de salvación tal vez para algunos, de consuelo también para otros. Pero bueno, siempre nuestro deseo es que no solamente ustedes escuchen y vean, sino que sean ustedes el instrumento de Dios para que otros puedan ver y escuchar. ¿A qué me refiero? Bueno, comparte la transmisión, mírala en grupo, envía el enlace, el link, para que otros puedan hacerlo. Una de las herramientas que Dios nos ha dado en estos días es justamente el Internet, Facebook, YouTube, Instagram. Y si realmente queremos hacer un buen trabajo ustedes conmigo, sería el que ustedes puedan poner en sus páginas esto que estamos hablando, estos que estamos enseñando. ¿Para qué? Para que el mensaje vaya más allá de lo que quizás ahorita podemos llegar. La idea es ensanchar la audiencia de manera que muchísima gente más pueda ser bendecida. Así que les animo, ayúdenos a que esto que estamos haciendo, sea los martes, cualquier otro día entre semana y los domingos, pueda llegar a muchísima más gente. Y para eso te necesitamos a ti, compartiéndolo en tus páginas, en tus redes sociales, a través de correos electrónicos, etcétera. Bueno, sin más que decir, la Biblia. La Biblia es un libro lleno de verdad. Hoy quiero compartir algo que quizás va a ser un poco extraño, pero me gusta hablar de todo lo que dice la Biblia, no solo unas cuantas cosas o las que más nos gustan. La Biblia es un libro, se le ha dicho muy sangriento en muchas ocasiones, porque es un libro acerca de la realidad del hombre, del mundo. Y en realidad, como bien sabemos y hemos leído, a veces se dan realidades un poco, voy a decir, hasta brutales en la Biblia. La Biblia no endulza el hecho absoluto de lo que representa o presenta ahí, sino que más bien lo presenta con una franqueza que a algunos se les da por muy inquietante. Gran parte de la escritura, escuchen, fue escrita en tiempos muy duros, muy brutales, sangrientos realmente. Muchos de sus autores fueron asediados, estuvieron cansados y algunos hasta deprimidos. Y en el pináculo, en lo más importante de la historia de la Biblia, en el centro del mensaje de la Biblia, está por supuesto el Hijo de Dios, Jesucristo, muriendo de una muerte sangrienta en una brutal cruz romana. Así que la Biblia, de lo que más me gusta de este libro, o dentro de las cosas que más me gustan, es la sinceridad, la franqueza con que Dios nos presenta al hombre, a la historia del hombre, la realidad. No lo adorna, sino que presenta al hombre tal y cual es y la historia tal y cual es, sin esconder absolutamente nada. Cuando pienso en esto y leo, me doy cuenta de que si Dios hubiera querido endulzar o, voy a decir, encubrir algunas cosas, lo hubiera podido hacer, pero no lo hizo. Él quiere que sepamos la realidad y que a través de su Espíritu Santo podamos descubrir las verdades maravillosas, los tesoros escondidos que están en medio de su palabra. Entonces, cuando abrimos nuestras Biblias, rara vez encontramos una lectura ligera. Todo tiene un propósito, todo tiene un tiempo, todo tiene un motivo eterno, un propósito eterno de parte del Señor. Entonces, incluso en el libro de los Salmos, un libro lleno de canciones, un libro lleno de, voy a decir, de a veces de lamentos, pero también de alabanzas, de tristezas como de alegrías. Es una colección poética, espiritual, inspirada, que a más de uno le da consuelo, que a veces un consuelo que va más allá de lo que podamos entender por consuelo. Hay un número incalculable de santos a lo largo de los siglos que han sido consolados a través de este maravilloso libro. Pero durante las páginas de los Salmos nos encontramos con temas a veces angustiantes. En bastantes de los salmos leemos la lucha de los escritores sobre lo que significa el confiar en Dios, que atesoran mientras son testigos de una realidad dura, a veces brutal.
Una realidad que desafía nuestra comprensión y las expectativas de las promesas y, por supuesto, los propósitos de Dios. Estos salmos encajan en la categoría de que llamamos salmos de los lamentos. En ciertos salmos de los lamentos, especialmente hablando hoy del Salmo 10 que vamos a estar leyendo, vemos aquí al autor en una crisis de fe y Dios lo inspira a escribir este salmo, a escribir esta canción. Y podemos decirle a Dios esto, es la pregunta que hago para iniciar. Podemos decirle a Dios lo que le dijo este salmista. Vean el Salmo 10:1, dice: ¿Por qué, oh Señor, te mantienes alejado y te escondes en tiempos de tribulación? ¿Por qué, oh Señor, te mantienes lejos de mí? ¿Por qué estás alejado de mí y te escondes en tiempo de tribulación? ¿Podríamos realmente decirle eso a Dios? Me parece a mí que es algo extraordinario para decirle a Dios, ¿no? ¿Podría un cristiano que se goza en Dios orar de esta manera? ¿Podría un cristiano que encuentra todo su gozo y su placer en el Señor orar, decirle a Dios lo que le está diciendo? Bueno, ¿por qué haría esa pregunta de esta manera? Bueno, cuando vemos a las Escrituras, la Biblia, vemos a un cristiano que no es alguien que asiente meramente, intelectualmente, a las afirmaciones fundamentales de la verdad que el cristianismo proporciona o propone. Un cristiano ama a Dios con todo su corazón. Por lo menos así debe ser, de acuerdo a lo que dice Mateo 22:37. Valora a Dios como su mayor tesoro. Esto lo encontramos en Mateo capítulo 13, Filipenses 3 y Hebreos capítulo 11. Tenemos a Dios como nuestro mayor tesoro y busca a Dios como la fuente de su placer más grande y duradero. Salmos 16:11. El Dios trino de la Biblia debe ser el gozo supremo del cristiano. Debe ser en Dios en quien encontramos todo el gozo, la alegría, la satisfacción absoluta debe encontrarse en Dios, de acuerdo al Salmo 43:4. Resumidos en una oración, los cristianos que encuentran su gozo en Dios, su placer en Dios, creen que la Biblia enseña que Dios es más glorificado. Dios se ve más exaltado, más grande, más alto cuando nosotros como cristianos estamos satisfechos solamente en Él. No por lo que nos da, sino por quien es Él y lo que Él representa en nuestras vidas. Creo que ciertamente podemos encontrar muchas oraciones cristianas en el placer en Dios, en medio de los salmos. Una de ellas, cual me encanta, es en el Salmo 73, el 25 al 26. Salmo 73 del 25 al 26, que dice: ¿A quién tengo yo en los cielos fuera de ti? Qué lindo. ¿A quién tengo yo en los cielos fuera de ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. ¡Qué salmo más hermoso! Así como el Salmo 10, el salmista en esa crisis de su fe le dice: ¿por qué estás lejos de mí? ¿Por qué te escondes cuando estoy en el problema más grande? No te veo, no te siento. Bueno, ahora lo encontramos diciendo: ¿a quién tengo yo fuera de ti en los cielos? Fuera de ti yo no deseo nada en la tierra. Mi carne, mi corazón, mis emociones, mi alma desfallece. Parece que me estoy partiendo en pedazos, pero tú, Señor, eres mi fortaleza, la fortaleza de mi corazón, mi herencia para siempre, mi gozo perpetuo para siempre eres tú, Señor. Pero, ¿qué pasa con el Salmo 10 entonces? Donde el escritor se lamenta en un angustioso desconcierto por los injustos, los codiciosos, los violentos contra personas inocentes o personas indefensas. No solo el salmista del Salmo 10 está perturbado por los actos perversos que ha presenciado. Le preocupa que los impíos, los que no conocen al Señor, prosperen gracias a la perversidad de sus mentes y corazones. Y eso lo vemos todo el tiempo. Parece que los perversos están ganando, parece que los malos están ganando, parece que las causas por el pecado y a favor del pecado cada día son más populares y cada día más fuertes. Y Dios, el Dios justo, parece estar permitiendo que todo esto suceda. Entonces, con el típico, quizás candor bíblico, le pregunta a Dios: ¿por qué te escondes en tiempos de tribulación, de problemas?
Si una persona realmente ama y confía y atesora a Dios por encima de todo, ¿puede orar así? ¿Puede alguien que se regocija en Dios lamentar la aparente distancia y desprecio de Dios a su vida? Bueno, hay una frase que me gusta mucho, que encontré, que dice: una crisis de fe no debe confundirse con el abandono de la fe. Una crisis de fe no debe confundirse con el abandono de la fe. Así que en resumen, sí, los cristianos que encuentran su mayor gozo en Dios oran de esta manera en ciertos momentos de crisis. A pesar de que Dios es su gozo supremo, es su tesoro más grande, porque lo aman. Hay momentos en la vida en que oran de esta manera. ¿Por qué está pasando esto? Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué dejaste que esto sucediera? ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Por qué es que parece que los malos siguen ganando? ¿Por qué es que estás permitiendo esto? Bueno, a veces los caminos y el tiempo de Dios son angustiosamente difíciles de comprender, hermanos. Aquí es cuando nos topamos con nuestra mente finita. Aquí es cuando nos encontramos con ese conocimiento muy corto que tenemos y que tiene todo el mundo, y donde tenemos que aprender a confiar en el conocimiento eterno e infinito de Dios. Así que vemos esta dinámica de tristeza, pero también de regocijo en diferentes realidades. En el Salmo 10. Ahora, ¿por qué se sintió el salmista lejos de Dios? Bueno, primero, tenemos que entender que se preocupaba lo que preocupaba al salmista. Porque aquí es algo importante. Él derrama delante de Dios, él abre su corazón y le dice a Dios qué es lo que lo está angustiando. Entonces, si lo tienen ahí en el Salmo 10, si no escucha, dice, solo estoy leyendo algunas partes del Salmo, dice: el impío, que no conoce al Señor, con arrogancia, con orgullo, ¿no? Persigue al afligido. Cuando habla del afligido, habla del pobre. Pobre porque está siendo objeto de ganancia para aquel que está haciendo una ganancia de esa persona. Entonces el impío con arrogancia persigue al afligido, al pobre, al que está mal. Lo ven caído y lo quieren ver despedazado. Después dice, eso está en el 10, 2 y 3. Después en el 3 y 4 nos habla y dice: y el codicioso maldice y desprecia al Señor. En otras palabras, niega la existencia de Dios. Dice, y el codicioso maldice y desprecia al Señor. Hoy es algo normal en el mundo de hoy, esto que acaba de decir el salmista. En el Salmo 17 dice: llena está su boca de blasfemia, de maldición, de engaño y opresión. Y hoy es algo totalmente normal eso. En los escondrijos, en los escondites, mata al inocente. Hoy por hoy hay cualquier cantidad de gente muriendo, gente inocente muriendo, y nadie se da cuenta. El Salmo 18 dice, 9 dice: y atrapa al afligido, al pobre, arrastrándolo a su red. Por la necesidad hoy, cualquier cantidad de empresas de tarjetas de crédito, prestamistas que te dicen: empeñe su carro, dame su título. Hoy muchos de esos están aprovechándose. Gente que presta dinero a intereses muy altos. Lastimosamente es la vida que hoy está pasando aquí en el mundo. Y el salmista lo estaba diciendo. ¿Sabe? Los pobres están siendo explotados e incluso masacrados por alguien que está en una posición de poder, quizás más de uno, en aras de un beneficio económico. Hoy es lo que vivimos. Las víctimas están en una posición indefensa o indefensa, y por eso son aplastados, hundidos, los dejan caer por el poder de una sola persona a veces. Salmos 10:10. Estos serían son hechos indescriptibles, excepto que el silencio solo lo que hace es agravar el asunto, porque nadie está haciendo nada, y sobre todo Dios no está haciendo nada. Por tanto, como Jeremías, el salmista, dice, no puede callar. En Jeremías 4:19 nos dice: alma mía, estoy angustiado, oh corazón mío, mi corazón se agita dentro de mí, no callaré, porque has oído, alma mía, el sonido de la trompeta, el pregón de la guerra. Y abren su corazón y dicen: Dios, ¿qué está pasando? Esto no está bien. Hoy cualquier cantidad de inocentes mueren diariamente a través del aborto. Y nadie está diciendo nada, nadie está haciendo nada.
Y eso es lo que está pasando. Ahora, ¿cómo suena la fe de una crisis? El salmista se esfuerza por poner las palabras o en palabras la maldad que están viendo sus ojos. Podemos sentir que está realmente airado, enojado, justamente. Y esa horrible opresión e injusticia deberían también enojarte a ti y a mí. Tarde o temprano todos los cristianos experimentan una crisis de fe. Algunos de nosotros, y cuando digo algunos a veces es muy numeroso. Pero aunque el salmista se dirige a Dios con urgencia y con sinceridad, no creo que su ira esté dirigida hacia Dios. Me parece a mí que está dirigida más bien a los malvados que están causando todo ese dolor, toda esa destrucción. El salmista se está volviendo a Dios con su ardiente indignación hacia los que están generando esto, hasta esos malvados, y está llorando. Y está con compasión por las víctimas, porque su esperanza está en Dios, en el único que podría llevar justicia y liberación a todos ellos. Y por eso el salmista está orando. Nosotros también somos testigos y a veces somos víctimas de estas perversas injusticias. En nuestros días los bebés por nacer, como les decía, son inocentes e indefensos. Hoy se ha hecho legal el que los asesinen. Los niños, así como los adultos vulnerables o atrapados, son víctimas de la trata por fines sexuales. Hoy la trata de hombres y mujeres a nivel mundial es cada vez más rampante, cada vez más alta, solo con fines sexuales, para un beneficio económico para un pequeño grupo de personas malvadas. Gente que está perpetrando injusticias. De tales cosas yo creo que no debemos callar. Ante todo, lo que tenemos que hacer es ir a Dios y tener compasión por esa gente que está afligida. Y orar para que Dios haga justicia con esa gente que está perpetrando esas injusticias. Y llevar nuestro lamento al Señor y decirle lo que esperamos. ¿Se acuerda lo que dice el Salmo 43:5? ¿Y de quién recibimos la esperanza? ¿De cuál es el Señor? En el Salmo 62:5. Ahora, tenemos que aprender a clamar cuando estamos en crisis, porque pasarás, quizás están pasando y pasaremos. Pero aún así, esas líneas iniciales en el Salmo 10 suenan como si Dios fuera el receptor de al menos parte de la ira del salmista. ¿Por qué, Señor, estás lejos? ¿Por qué te escondes en tiempos de tribulación, en tiempos de angustia? Es lo que le dice en el primer versículo. Si eso no es enojo, desilusión o decepción, ¿qué es entonces? Es poner en palabras la dolorosa realidad en que está su fe en ese momento. Dios, si tú eres Dios, ¿por qué permites esto? Ahora bien, una crisis de fe nunca debe confundirse con el abandono de la fe. Miren, casi todos los santos que llama la Biblia, los que han creído en Jesús, los que han creído en las promesas de Dios, experimentaron crisis de fe de diferentes tipos. Y por lo general debemos soportar la crisis para que la fe crezca y se fortalezca. Más, sobre todo en esos momentos. Voy a repetirlo porque me parece que es muy importante que lo escuchen. Casi todos los cristianos, los seguidores de Jesús, los que han creído en las promesas de Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento y hasta el día de hoy, en el siglo XXI, han experimentado crisis de diferentes tipos y por lo general debemos soportar las crisis de fe para que la fe crezca y se fortalezca, aun y cuando estás en medio quizás de una crisis en este mismo momento. ¿Saben? Pero la evidencia más clara de que este salmista no está abandonando a Dios es la presencia de este salmo. El salmista está orando y en su oración está haciendo con Dios lo que todos debemos hacer cuando estamos en estas situaciones. Es lo que debemos hacer cuando apreciamos a alguien, cuando amamos muchísimo a alguien y parece que no están haciendo nada. Y quizás están actuando de forma que no entendemos. ¿Qué es lo que hizo el salmista? Expresó honestamente cuán confuso estaba y cuánto dolor sentía. El alma del salmista está preocupado porque su conocimiento bíblico del carácter de Dios no parece coincidir con la realidad que estaba pasando en esos momentos.
Él cree que Dios es un juez justo, Salmos 7:11, que ejecuta justicia para los desamparados y los vulnerables, Deuteronomio 10:18, pero no ve que se ejecute justicia para los indefensos y los vulnerables. Él ve al malvado opresor de los indefensos prosperar en todo momento, en el Salmo 10:5. Porque, ¿por qué Dios no está deteniendo inmediatamente esta injusticia que va más allá de lo que Él puede hacer? Es un momento de crisis para Él y se lo está diciendo directamente al Señor. Creo que si hay un tiempo donde hay muchísima injusticia es el día de hoy. A veces solamente nos centramos en la injusticia que está alrededor de nosotros o del país en que vivimos, pero ¿saben? La injusticia a nivel mundial cada día es más alta, más alta. Pero tenemos un problema. El problema que tenemos el día de hoy es que vivimos en nuestros micromundos, en nuestras microvidas, y se nos olvida que hay un mundo que está gritando: necesito esperanza, necesito fe, necesito algo más de lo que estoy viviendo, y ese es Dios. Es Dios. Saben, al mundo lo está consumiendo el materialismo, el placer, le está consumiendo todo lo que representa alegría o placer, como ya lo mencioné, sexo, drogas, dinero, y lastimosamente las maneras de pensar tan liberales que ya no se respeta la dignidad humana. La confusión es inmensa. Hoy por hoy nuestros hijos están en sistemas educativos donde están siendo llevados a enseñarle a nuestros hijos maneras de vivir no agradables a Dios. Y muchos hoy ya en este momento, y algunos de ustedes lo están experimentando, ya están viendo las dudas de sus hijos y la confusión que hay. ¿Y qué está haciendo Dios? Bueno, yo tengo que ir donde está Dios y tengo que decir: Señor, ¿qué es lo que está pasando? Tú eres Dios justo, tú eres Dios bueno, tú eres Dios santo, tú todo lo puedes. Ayúdame, ¿qué puedo hacer? Y haz lo que tienes que hacer. ¿Saben? Sin embargo, creo que es incorrecto suponer que debido a que el salmista le pregunta a Dios por qué parece distante u oculto, está culpando a Dios o regañando a Dios por descuidar sus responsabilidades. No, en ninguna manera. Lo que está haciendo es describir su experiencia, la realidad que está viviendo. La forma de la situación le parece a través, que él está percibiendo a través de sus sentidos que son finitos. Y la razón por la que está orando de esta manera es precisamente porque se preocupa profundamente por Dios, porque ama y confía en Dios. Y eso es lo que debería llevarnos cualquier crisis, a amar y a confiar en Dios cada vez más. Esta es una respuesta fiel, esta es una respuesta cristiana y fiel a una crisis de fe. Cuando enfrentamos crisis de fe, cuando estamos dolorosamente perplejos por la aparente discontinuidad o que no parece que entre lo que sabemos de Dios, el Dios de la Biblia y lo que observamos en el mundo, cuando el ministerio de los propósitos providenciales de Dios se encuentra con la finitud de nuestro entendimiento y no tiene sentido para nosotros, Dios quiere que clamemos a Él. Quiere que le clamemos precisamente porque lo amamos, porque confiamos en Él, incluso cuando nuestra experiencia desafía nuestros sentidos, incluso cuando lo que estamos viendo y lo que está pasando no tiene sentido para nosotros o es demasiado para nosotros. En ese momento la respuesta a esa crisis es: clama a Él, ve a Él, habla con Él. Tenemos que aprender a que los cristianos que se gozan en Dios, los cristianos que encuentran su placer total en Dios, son forjados en medio de las crisis. El hecho de que la Biblia hable tan honestamente sobre la realidad es parte de su cualidad en que Dios se autoidentifica. La honestidad sin adornos es un signo de sinceridad y verdad. Y el hecho de que la Biblia presente crisis de la fe de un salmista sobre el problema del mal es parte de la razón por la cual los salmos han consolado a tanta gente hasta el día de hoy. Porque el Señor sabe y sabía que íbamos a enfrentar crisis. Tarde o temprano todo cristiano experimentará una crisis de fe. Algunos de nosotros somos, y creo que somos numerosos, pero una crisis de fe no significa que hayas perdido tu fe. De hecho,
A menudo a través de la crisis de fe es que aprendemos qué es realmente la fe. A menudo a través de las crisis de fe es que aprendemos realmente lo que es la fe. La formación del cristiano que encuentra en Dios todo su placer a menudo ocurre en el fuego de una crisis de fe. La Biblia está llena de relatos santos que soportan muchos tiempos o muchos tipos de crisis de fe, donde el Dios que gobierna la realidad, donde toda la brutalidad y el desorden que vemos a nuestro alrededor no cumple con la comprensión y expectativas de nosotros como cristianos, lo que nos lleva profundamente a decir, hey, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo hago? ¿Cómo es esto? Entonces Dios me lleva al salón de la fe en Hebreos capítulo 11, donde está lleno de hombres y mujeres que pasaron esas crisis y aprendieron lo que significaba andar por fe y no por vista, según lo que dice Pablo en 2 Corintios 5:7. ¿Sí? Vuelvo a mencionar. ¿Cómo es este hombre y mujer de fe, cristiano, de Cristo, que encuentran todo su placer, todo su gozo, su satisfacción en Dios? Bueno, aquí está la respuesta. En el Salmo 73:25 dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo sobre esta tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, ¿sí? Pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Lo que mencioné es que el Salmo 73 es otro relato de una crisis de fe. Y esta oración es el parte del fruto de esa crisis. Entonces, cuando lleguen tus propias crisis, no asumas que tu fe, tu amor y tu gozo se han ido, sino que Dios quiere hacerlos crecer en el horno de la aflicción. Porque la formación del cristiano que encuentra toda su satisfacción en Dios, a menudo ocurre en el fuego de una crisis de fe. Quiero animarles a mi familia, mis amigos, mis hermanos que están ahí viendo. Quiero animarles a que no se desanimen. Habrá momentos difíciles, habrá momentos duros, habrá temporadas de sol, de lluvia, de oscuridad, pero en todas ellas estará Dios. En todas ellas Dios dice que aunque te haga pasar por las aguas no te vas a ahogar, si hago pasar por el fuego no te vas a quemar. Solo tengo que aprender a confiar en Dios en medio de eso. A nadie le gusta sufrir, pero es donde Dios va a forjarte, te va a formar y va a formar tu fe. Y cuando pases por la crisis estarás mucho mejor que antes y serás mucho más fiel. Amarás mucho más a Dios, adorarás mucho mejor a Dios, servirás mucho más a Dios, le darás mucho más a Dios en todo lo que representa tu vida. Y por ende, tu familia, tus amigos, tus compañeros de trabajo, de estudio, la comunidad donde vives serán bendecidos. Y por ende la iglesia, la familia de la fe, crecerá. Les animo para que estudien, lean este salmo y ojalá tengan un buen tiempo estudiándolo y viendo. Dios me los bendiga a todos. Buenas noches. Chao.